estudiando la palabra en esta tarde. Me vamos a estar entonando un canto. Lo voy a estar invitando a ponerse de pie, amén, y así enseguida, amén, puede estar pagando nuestro hermano, amén, que va a estar trayendo la palabra en esta tarde. Vamos a estar entonando este canto. Fue el gran amor de Dios, y así puede estar pagando nuestro hermano, amén. Fue el gran amor de Dios que a mi vida vino un día, cuando nada era yo. Su amor se manifestó. Fue la gracia de Dios que entre muchos me escogió para caminar en la luz. Fue la gracia de Dios. Las cuerdas me han caído, en lugares deleitosos. Hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido la gracia del Señor. Las cuerdas me han caído, en lugares deleitosos. Hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido la gracia del Señor. Fue la gracia de Dios que tornó mi corazón a la fe original. Hijos de Dios, fue el gran amor de Dios que un profeta me envió los misterios reveló. Fue el gran amor de Dios. Las cuerdas me han caído, en lugares deleitosos. Hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido la gracia del Señor. Las cuerdas me han caído, en lugares deleitosos. Hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido la gracia del Señor. Señor, que Dios bendiga a nuestro hermano.
bendiga, hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Y pues nuevamente venimos a alabar el nombre del Señor, a glorificarle. Ya le hemos cantado, le hemos adorado. Ahora vamos a escuchar un poco de su palabra. Y le quiero leer una escritura para aprovechar que estamos de pie en el libro de Hebreos, el capítulo 3. Vamos a leer un versículo, el versículo 12. Hebreos 3:12, hermano. Dice así la palabra del Señor, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vamos a inclinar nuestro rostro, bendito Padre Celestial. En esta tarde, Señor, aquí está tu pueblo. Señor, venimos a escuchar de tu palabra, a tener un encuentro contigo. Sabemos que tu palabra es un espíritu y son vida, Señor. Cuando tú hablas, Señor, algo, Señor, traes para nosotros, Señor, un mensaje a nuestros corazones. Señor, para ser mejores, para poder agradarte mejor, Señor, que en nuestra vida haya un cambio, Señor, un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón. Que, Señor, que si estamos haciendo algo malo, que lo dejemos de hacer, Señor, y que, Señor, para poder agradarte, Señor, tú también nos adviertes, Señor, cuántas cosas tú haces a través de tu palabra y a través de tus vasos. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos en esta tarde para que tú seas hablando, Dios. Nosotros creemos que tú nos puedes inspirar a través de tu Espíritu Santo. Tú conoces los corazones, Señor, tú conoces las vidas. Tú conoces aún lo profundo, Señor, lo oculto, todo lo que nosotros podamos esconder, Señor, eso está a la vista tuya. Así que, Dios, estamos desnudos delante de tu presencia. Esperemos, Señor, que si tu palabra corre, Señor, como esa espada que discierne todos los pensamientos, Señor, aún lo profundo del corazón, Señor, que podamos nosotros, Señor, enmendar nuestros caminos, Señor, y saber que eres tú el que habla. Y, Señor, no es el hombre queriéndonos enmendar, sino que es tu palabra, Señor, que quiere que nosotros nos corrijamos para hacerte más agradables. Así que yo pongo en tus manos esta congregación, Señor, y que todo sea para tu honra y tu gloria, en ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, pueden sentarse. Mire, pues yo creo que hemos sido bendecidos con la palabra del Señor estos últimos días, hermanos, amén, porque hemos tenido servicios y a pesar de que hubo unos días que no nos congregábamos, pues de todos modos anhelábamos estar en la casa de Dios. No es lo mismo estar ahí en la casa escuchando los mensajes o mirando los videos que estar en una casa de adoración como es esta, hermanos, amén. Yo creo que Dios nos ha provisto este lugar para venir a adorarle, hermanos, y es lo que debemos de hacer, venir con respeto a la casa del Señor y adorarle y escuchar su palabra, hermanos, amén. Entonces, Dios, dice la Escritura que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores, hermanos, amén. Porque cuánta gente, hermanos, pues usted puede ver gente adorándole en las iglesias a través de videos o si usted ha ido a una denominación o por ahí a alguna iglesia, usted los puede ver adorándole y cantando, hermanos, y con todo lo que hay en ellos. Pero, hermanos, saliendo fuera su vida es otra, entonces esos no son verdaderos adoradores. Un verdadero adorador es el que vive esta palabra, hermanos, amén. Porque no solamente adoramos a Dios aquí, sino que allá también afuera, hermanos, sujetándonos a la palabra del Señor, amén. Entonces Dios nos ayude, hermanos, y espero que este mensaje pues nos sirva, hermanos, nos sirva en nuestra vida espiritual, que es el propósito. Queremos ser mejores, queremos agradarle a Dios en todo lo que hacemos, hermanos. Mire, y como leímos este versículo de Hebreos 3:12, dice mirad, y usted sabe que mirad, cuando él dice mirad, es observar, dice, es estar atentos o es una advertencia, hermanos, mirad, amén. Entonces, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Observen su corazón, observen lo que hay en él, porque nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos, amén. Dice, nadie conoce al hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Entonces nosotros nos podemos ver frente a frente, nos podemos ver cara a cara, pero Dios es el que conoce los corazones. Nosotros no conocemos el corazón del hermano o del vecino o del que tenemos enfrente, hermanos, amén.
Entonces, nosotros mismos conocemos nuestros corazones. Entonces, por eso dice el Señor, observen en su corazón que no haya alguno malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Entonces, usted sabe lo que es una enfermedad, hermanos. Una enfermedad, si uno no se la cura, hermanos, pues esa va avanzando. Amén. Hasta que, si es una enfermedad grave, si, por ejemplo, dicen, el cáncer es curable, pero si se detecta a tiempo. Si se detecta a tiempo y se trata a tiempo, ese cáncer puede salir de la persona, hermano, y la persona puede ser sana. Pero hermano, si se empieza a tratar demasiado tarde, entonces ese cáncer puede ser mortal en la persona. Amén. Entonces, un corazón malo de incredulidad, hermanos, amén, se puede enfermar, se puede enfermar y empezar a enfermarse y tener síntomas, hermanos, pero si no se trata con el doctor de doctores, ese corazón malo de incredulidad va a llegar un día que se va a apartar del Dios vivo. Va a llegar el día que ese corazón malo de incredulidad ya no va a venir al culto, hermano, ya no va a adorar a Dios, se va a ir completamente al mundo. Entonces debemos de tener cuidado. Por eso dice el Señor, observen que en vosotros no haya corazón malo de incredulidad. Usted sabe que la incredulidad es el único pecado que hay. Como el profeta nos enseñó, eso de fumar y tomar, eso no es pecado, esos son atributos del pecado, son atributos de la incredulidad. Entonces, esa incredulidad, hermano, ese corazón malo de incredulidad, pues es lamentable que no se trate eso, hermanos, amén. O sea, que lo dejemos avanzar y lo dejemos avanzar, y eso puede ser mortal, como decíamos, hermanos, amén. Dice que observen que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y vamos a leer allí en Hebreos 12, los versículos 15 y 16, hermanos. Ahí nos habla de otra advertencia. Yo espero que en esta tarde, hermanos, pues si no habláramos más, que usted se vaya con esa conciencia o con ese pensamiento en su mente, de que observe su corazón si no hay algo malo, hermanos, amén. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos sean contaminados. Gloria a Dios. Siguiente versículo, hermano. El 16, amén. Dice, no sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén. Dice, mirad bien, amén. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Amén. Entonces, usted sabe lo que es una raíz de amargura. Por ejemplo, cuando una persona le hace alguna cosa a otra persona, entonces, si la persona no es una persona madura o no tiene suficiente Espíritu Santo en su corazón, pues va a agarrar algo en contra de él. Amén. La Escritura dice, hermanos, que ¿por qué mejor no soportamos el agravio? Amén. Pero no cualquiera soporta el agravio, o no cualquiera está preparado, a lo mejor no cualquiera tiene el nivel para soportar lo que le hacen. Y decir, Señor, perdónalo, tal vez no supo lo que hace, no sabe lo que hace, o a lo mejor se equivocó, qué sé yo. Pero hermanos, si la persona no está preparada, entonces ya nace una raíz de amargura. Amén. ¿Por quién? Por la otra persona que lo afectó. Fíjese. Entonces, la Escritura es muy clara. Dice, no vaya a ser que brotando alguna raíz de amargura, dice, dejen de alcanzar la gracia de Dios. O sea, yo no le hice nada, él me hizo a mí. Pero usted dice, es que yo soy justo porque él me hizo a mí, pero ¿cómo vas a arreglar eso con él? ¿O le vas a guardar rencor? Pero si ya le agarraste corajito, cuidado, amén. Es una enfermedad que empezó, es una raíz que se ha sembrado ahí en tu corazón. Y por esa causa, por esa pequeña causa, puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios, amén. Entonces, eso es lo que nos advierte en estas Escrituras, hermanos, amén. Dice que puede haber gente que deje de alcanzar
la gracia de Dios. Dice la Escritura, hermanos, que por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Amén. Mire, Dios a nosotros no nos tomó en cuenta lo que éramos en el mundo, nuestros pecados, todo lo que hacíamos no nos tomó en cuenta. Por eso dice que por gracia sois salvos. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se entregó por salvarnos, hermanos. Amén. Por su gracia. Amén. Entonces, cuando Él estuvo en la cruz del Calvario, hermanos, ahí lo llevaron, sus mismos hermanos lo llevaron a la cruz del Calvario, el pueblo judío. Usted sabe todo lo que le hicieron, le jalaron las barbas, lo escupieron, lo hicieron que llevara aquella cruz, lo latiguearon. Hermanos, le pusieron aquella corona de espinas, clavaron sus manos, sus pies, le clavaron una lanza en su costado. Mas sin embargo Él dijo: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, están cegados. Entonces, por esa gracia es que nosotros somos salvos, hermanos. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tomar por ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si nosotros no queremos tener problemas en nuestra vida espiritual, necesitamos arreglar todo problema que hay entre nosotros, hermanos. Amén. Nosotros como cristianos no podemos vivir teniendo algo el uno contra el otro, hermanos. Amén. Dios, hermanos, conoce todos nuestros corazones, Él los conoce, nuestros pensamientos, hermanos. Amén. Porque nuestros pensamientos salen de ahí, de nuestro corazón, y dice, es lo que contamina al hombre. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, con eso que hay en nuestro corazón. Entonces eso es una advertencia, hermanos. Amén. Mirad, amén. Mire su corazón y mire si tiene algo contra alguien, arréglelo, y verdad que Dios no solamente lo va a bendecir a usted, sino nos va a bendecir a todos como iglesia. Amén. No podemos caminar de esa manera, hermanos. Amén. Teniendo algo aquí en la misma iglesia, ¿no? Pues fulano no puede ver a sultano. Amén. Y eso causa problemas. Y fíjese que hay gente que se amarga, hermanos, porque llega otro y le dice: ¿sabes qué? Fulano y fulano estaban hablando de ti, estaban diciendo esto y aquello, y le está regando su raíz ahí, amén, en su corazón, y aquel empieza a agarrar más enojo, amén, sin saber si es cierto o no. Pero por eso le digo, hermanos, amén, hay que en nuestro corazón estar firme y decir: Señor, pues perdónalos, y si hay que arreglar algo, pues lo arreglamos por el bien de nuestra vida espiritual y por bien de la congregación, hermanos, amén. Yo creo que como hay un dicho que dicen por ahí, por uno la llevamos todos, amén. Usted sabe cuando pecó Acán en los tiempos de Josué, ese hombre tomó ese manto babilónico y aquel lingote de oro y lo escondió, y dice que muchos hermanos estaban muriendo por a causa de lo que hizo Acán. Del pueblo de Israel murieron como 23. Y Dios le había jurado a Josué, hermanos, que ningún hombre iba a perecer, mas sin embargo estaban muriendo, estaban cayendo en batalla y estaban perdiendo la batalla. Entonces Josué tuvo que hacer un alto y decir: algo está mal en el campamento, algo está mal en la congregación. Y el que había hecho el mal estaba muy a gusto en su tienda, disfrutando de su manto babilónico y de su lingote de oro ahí, hermanos, admirándolo, amén, y los demás muriendo. Entonces, por esa causa, hermanos, vienen los problemas a la iglesia, hermanos, amén. Por eso dice el profeta: hermanos, si traen los enfermos a orar por ellos y fallan en sanar, es porque algo anda mal, amén. Hay que hacer un alto, hay que convocar ayuno, hay que convocar oración porque algo anda mal en el campamento. Y fue lo que pasó en el tiempo de Acán. Entonces, cuando una persona viene con su corazón malo de incredulidad o con una raíz de amargura, viene aquí, hermanos, y toma la Santa Cena, dice: por eso muchos están enfermos y muchos duermen, amén, por causa de él, hermanos, amén, de esa persona que toma la Santa Cena indignamente, amén. Por eso es necesario que cuando nosotros tomemos la Santa Cena, hermanos, arreglemos todo asunto, y aunque no la tomemos ni nada, hermanos, amén, necesitamos estar bien siempre en nuestro corazón, porque si el Señor viene, pues nosotros vamos a quedarnos ahí con nuestro corazón enfermo de incredulidad, hermanos, o con esa raíz de amargura, amén. Entonces nosotros no debemos de tener en poco lo que Dios nos ha dado. Como le digo, Él nos salvó por su gracia.
Dice la Escritura, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabe? O sea, de su gracia. Dice la Escritura, si alguno ama al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él. Ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, por eso dice que tenemos que tener cuidado con esas cosas, o sea, con lo que hay en nuestro corazón. Mire, a veces pues vamos saliendo del mundo y el mundo no se ha salido completamente de nuestras vidas, pero creemos que estamos en un proceso donde lo vamos dejando, hermanos. Y yo creo que solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a dejarlo. Pero hermanos, pero si usted ya tiene mucho que salió de allá de Egipto, pero su corazón está en volver a lo que hacía antes, a lo que ya dejó, amén. Ya dejó el licor, ya dejó el cigarro, ya dejó esto, ya dejó aquello, pero en su corazón alegra volver. Por eso muchos no entraron a la tierra prometida, hermanos, porque su corazón, aunque ellos estaban en el desierto, su corazón estaba en Egipto, en las cebollas, en los ajos y todas aquellas cosas, amén. Entonces esa es una advertencia de checar nuestro corazón, de observar nuestro corazón, hermanos, cómo estamos en nuestra vida espiritual, hermanos, amén. Dice otra escritura por ahí en San Mateo, nos habla cuando habla el profeta de esta escritura, dice, mirad que nadie os engañe. Parece que es San Mateo 24. Eso nos habla de los falsos cristos que vendrían. Mirad que nadie os engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, dice, y a muchos engañarán. Entonces, pues, el profeta nos enseña que debemos de estar, hermanos, atentos a estos falsos ungidos. O sea, que van a venir a querer engañar con señales y maravillas, pero no con toda la palabra, hermanos, amén. Dice, los espíritus serían muy parecidos, que si fuera posible engañaría a los escogidos. Pero nosotros sabemos que no es posible. Usted puede ver una persona que eche fuera demonios, que puede hablar en lenguas, que puede profetizar y cuánta cosa, hermanos. Pero, hermanos, si no trae toda la palabra, entonces ese es un falso ungido, hermanos, amén. O sea, si no es conforme a la palabra del Señor. Entonces, esa advertencia es para no ser engañados, la de mirad que nadie nos engañe, o sea, observen, amén. Gloria a Dios. Entonces, pero nosotros estamos checando nuestro corazón, hermanos, aquí en Hebreos 3. Quiero leer desde el 7, hermanos, Hebreos 3, 7. Dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo creo que el Espíritu Santo habla, hermanos, el Espíritu Santo habla, amén. Dice la Escritura, el que tiene oídos para oír, oiga, y no cualquiera tiene oídos para oír, hermanos, amén. Entonces, pero cuando el Espíritu Santo habla, dice, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Observe esta escritura, hermanos, amén. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces sigue el versículo que leímos. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Amén, porque hoy es el día, hermanos, hoy es el día de salvación. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, y lo vuelve a decir, hermanos, amén. Todavía se dice hoy, amén. Y mientras usted aquí esté en un culto oyendo la predicación, la palabra de Dios, va a seguir siendo hoy. Dice, ¿y con quién estuvo él disgustado 40 años? Bueno, es
el 16 el que sigue. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, fue el pueblo de Dios, fue la iglesia de Dios. Dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. 40 años caminando en el desierto, mirando las obras de Dios, mas sin embargo, hermanos, no pudieron entrar por causa de su corazón malo de incredulidad. Había algo malo en sus corazones. Amén. Entonces dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, oí su voz, hermanos. Amén. Aquí, cuando Dios, hermanos, habla a su corazón y mira su corazón y le advierte, es el tiempo, hermanos, de arrepentimiento. Amén. Porque el día de mañana ya no es de nosotros. Amén. Entonces dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Pues fue el pueblo que Dios escogió. Amén. Le dijo, no por ser ustedes el más grande de todos los pueblos, amén, o el mejor de todos los pueblos de la tierra, sino porque él había jurado a Abraham, amén, que les daría aquella tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob y a su descendencia. Por eso Dios los sacó de Egipto para meterlos en la tierra prometida. Entonces Dios trabajó con ellos. Dice la Escritura, hermanos, amén, que por ejemplo estaba Jacob y Esaú, y desde antes de que nacieran dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces Dios había elegido a Jacob, y el profeta nos habla de ese amor electivo. Amén. Ahí mostró Dios, hermanos, que amaba a Jacob cuando él lo escogió. Desde antes de que naciera ya lo había amado. Entonces, Dios a nosotros, hermanos, en eso muestra su amor para con nosotros. El que él nos escogió, él nos llamó. Amén. Y si ya estamos aquí por el llamado de Dios, hermanos, ¿cómo descuidaremos esta salvación tan grande? Amén. Solamente por no querer arreglar nuestra vida, por no querer arreglar nuestro corazón. Entonces dice, de Jacob salieron los patriarcas. Dios los sacó de la tierra de Egipto, cuando se pobló el pueblo de Israel allá en Egipto, y se hizo un gran número. Y cuando los sacó, dice, les proveyó de muchas cosas, de agua, de comida, del maná, agua de la roca, hermanos, todas las maravillas que constantemente estamos hablando de lo que Dios hizo con ellos en el desierto. Amén. Y todo eso que Dios les mostró, hermanos, yo creo que Dios pensó, bueno, me voy a ganar su confianza. Amén. Cualquier problema que ellos tengan van a acudir a mí, porque saben que yo tengo la fuerza de poder abrir el mar. Amén. Porque Dios se los probó que lo podía hacer. Podía darles alimento en el desierto donde no había nada. Les podía dar carne en el desierto. Les podía dar agua en el desierto, hermanos. Imagínense todo lo que Dios hacía por ellos para ganarse su confianza, hermanos, de aquel pueblo. Entonces dice, Dios no los sacó de Egipto para entregarlos a sus enemigos en el desierto. Aún dice la Escritura, hermanos, que Él no les pidió holocausto al pueblo de Israel. Por ahí habla un salmo. Él no les pidió holocausto, sin embargo, hermanos, amén, les pidió ese cordero al salir de Egipto. Es el único sacrificio que les pidió. Y por medio de ese sacrificio que ellos hicieron en Egipto, los iba a sacar y los iba a meter a la tierra prometida por gracia. Porque eso representaba a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. Pero sin embargo, dice el profeta, hermanos, que ellos en el desierto cambiaron la gracia, la cambiaron por ley. Y ellos obtuvieron la ley. Pero Dios los pensaba meter por gracia, hermanos, a la tierra prometida, y con el sacrificio que habían hecho allá en la cruz del Calvario. Entonces Dios hizo grandes cosas con ellos, hermanos, amén. Pero sin embargo, como dice aquí la Escritura, lo tentaron, hermanos, lo provocaron. Y cuando se suponía que deberían de adorarlo, amén, y tener toda su confianza en Él y fe en sus promesas, ellos no pudieron creer que Dios los pudiera meter a la tierra prometida. Imagínense, amén. Cuando ellos estaban en aquel punto de decir, bueno, ya estamos aquí en la frontera, estamos para entrar a la tierra prometida, aquel Dios poderoso que nos sacó de allá nos va a meter, pero ellos no le pudieron creer, amén.
No pudieron creerle a un Dios que abrió el mar rojo, un Dios que hizo descender alimento de ángeles, un Dios que pudo sacar agua de la roca. Ellos no le pudieron creer que los pudiera meter a la tierra prometida, hermanos, amén. Y fue cuando dijo el pueblo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Todo lo que habían mirado y todavía irritaron, provocaron, tentaron a Dios con ese dicho: ¿está Dios entre nosotros o no? Y eso fue algo que quedó marcado en el pueblo de Israel, hermanos, o en el corazón de Dios, y Dios dijo: estos no entrarán en mi reposo. Amén. Les di tantas cosas, los cuidé tanto tiempo, por 40 años los cuidé. Los mismos que cuidé en 40 años fueron los que me provocaron. Y juré en mi ira, porque Dios se enojó y dijo: estos no van a entrar en mi reposo. Por eso dicho, entonces eso quedó como el día, hermanos, de la tentación. Y ninguno entró, hermanos, amén. De aquellos que le provocaron, ninguno entró. Aquellos que llevaban su corazón malo de incredulidad, ellos desde el principio, usted se fija la enfermedad que ellos tenían. Desde que llegaron ante el mar rojo, hermanos, amén, ellos en su corazón dijeron: Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto para matarnos aquí delante del mar? Ahí está el gran mar, amén. Ya estaban mostrando su enfermedad ahí, amén. Y no se les curó el corazón. Una vez pidieron carne y tentaron a Dios también pidiéndole carne. ¿Y cuántas otras cosas hicieron, hermanos? Fornicaron en Moab. Y ellos seguían adelante, pero su corazón no se les curó, amén. Pero cuando ellos llegaron a Cades Barnea, hermanos, cuando llegaron a la frontera para recibir la tierra prometida, ahí mostraron sus colores, amén. Y dijeron: bueno, ¿está Dios entre nosotros o no está? Y dijeron: levantemos capitanes y volvámonos a Egipto. Y se levantaron y se fueron, y todos quedaron postrados en el desierto, hermanos, amén. Por su corazón malo de incredulidad, amén. O sea, fueron avanzando en el desierto, así como nosotros hemos avanzado en nuestra vida espiritual, pero al último mostraron lo que ellos eran en el día de la tentación, hermanos, amén. Ahí salió lo que había en sus corazones. Aunque usted sabe que tentaron a Dios todo el camino, amén. Pero hay un día decisivo, amén, donde el corazón saca todo, hermano, lo que hay en él. Dice: sin embargo, Dios les mostró sus obras por 40 años, y ellos irritando, mirando sus obras y apartándose y desobedeciendo, amén. Dice: y no entraron, dice la Escritura, por causa de incredulidad. Mire, en el versículo 11 de Hebreos 3:11, ahí nos habla dice el versículo 10, dice: a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces Dios miró su corazón, que ellos, hermanos, andaban vagando en su corazón. Y cuando una persona vaga en su corazón, es que anda buscando lo suyo propio, amén, y no anda en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor que tus caminos no son mis caminos. Así como tiene de lejos la tierra del cielo, así son mis pensamientos de tus pensamientos. O sea, los pensamientos hablan de los caminos. Entonces dice: siempre andan vagando, amén, en sus corazones. Así andaba el pueblo. Cuando oían la voz de Dios, pues ellos se endurecían. Su pensamiento era otro, amén. Sus pensamientos eran volverse a Egipto, amén, volverse al mundo. Ese era su pensamiento. Es cuando una persona anhela volverse al mundo, hermanos, amén, y Dios le habla, pero él no deja ese anhelo, amén. Pues la palabra de Dios no hace efecto en ese corazón. Dice, por eso dice el versículo 11, dice: por eso juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, amén. Entonces decíamos que el versículo 12 era esa advertencia, pero quiero leer el capítulo 4, versículo 1, hermanos, amén, para que usted observe y vea que no solamente fue el pueblo de Israel, amén. Dice: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros
parezca no haberlo alcanzado. Porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces dice, a nosotros se nos ha predicado la misma palabra, amén. Pero ellos no la creyeron, ellos tenían su corazón malo de incredulidad, amén. Entonces aún está la promesa para entrar en su reposo. Dice, que alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Mire, cuando uno entra en el reposo, porque Cristo, hermanos, es el día de reposo para nosotros, amén. Cristo es el sábado para nosotros. Dice, cuando uno entra en el reposo, así como Dios descansó, hizo el cielo, hizo la tierra, pero el séptimo día descansó, así es cuando una persona entra en Cristo, hermanos. Cuando una persona entra en Cristo, descansa de sus obras, amén. Ese viejo hombre ya murió, ahora somos nuevas criaturas y ya estamos en Cristo y tenemos que crecer en Cristo, amén. Pero dice que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, amén. O sea, por sus obras, amén, por su comportar, hermanos, amén. Dice la Escritura, al que se le perdona más, más ama, amén. Si Dios nos sacó del mundo de lo que éramos, hermanos, pues más se lo debemos de demostrar. Entonces, qué triste historia, hermanos, es venir caminando como caminó Israel, sin agradecerle a Dios, porque ellos, hermanos, eran esclavos allá en Egipto, eran oprimidos, llevaban una vida dura, trabajando de sol a sol y con el látigo en la espalda, hermanos, y poco alimento y cuánta cosa sufrió el pueblo de Israel. Entonces, si ellos salieron de Egipto, fuera para que fueran agradecidos en el desierto, mas sin embargo no, hermanos, tentaron a Dios por todo el camino. Entonces, yo creo que nosotros debemos de tener ese agradecimiento a nuestro Señor, hermanos, amén. Porque Él nos ha salvado, no tomó en cuenta nuestros pecados y nuestras malas obras y todas esas cosas, sino por gracia Él nos salvó y aquí estamos. Entonces, si venimos caminando, hermanos, con quejas, tentando a Dios y cuánta cosa, hermanos, pues es algo muy triste que Dios esté mirando nuestras vidas así, hermanos, amén. Y así iba el pueblo de Israel hasta que llegó el tiempo que el día de la tentación, cuando ellos dijeron, bueno, ¿está Dios entre nosotros o no? Y eso irritó a Dios, eso enojó a Dios y dijo, estos no entran, amén. A pesar por toda su conducta en el camino y por lo que han manifestado ese día, amén. Entonces, oyendo su voz, endurecían su corazón. Gloria a Dios. Y les voy a leer en Números 14, hermanos, amén. Números 14, versículo 15, hermanos, amén. Mire, un corazón, hermanos, que está malo de incredulidad, ese viene caminando, escucha a Dios, pero no puede obedecerle, hermanos, amén. A veces cree, a veces descree, amén. Números 14, versículo 15, hermanos, amén. Dice, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, la gente que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Está hablando de Moisés, cuando Dios se enojó, Moisés se paró por el pueblo. Dice, ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, y que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. O sea, siempre perdonándolos, amén. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, a este pueblo. Vamos al 21 también, hermanos. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, dice, todos los que vieron mi gloria
y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, o sea, eso fue algo que no se le olvidó a Dios, hermanos, amén. Aunque tenía ahí enfrente a Moisés parándose por el pueblo, pero a Dios no se le olvidó ese día. Y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Dice, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Amén. Los que me han venido haciendo enojar desde allá de Egipto, y yo los he perdonado y los he perdonado, pero ellos no entrarán. Dice el 24, pero a mi siervo Caleb, usted sabe que Caleb quiere decir perro fiel, eso significa el creyente fiel, hermanos, ¿saben? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Entonces, si usted se fija, hermanos, este pueblo llegó el día de la tentación, dijo, bueno, ¿está Dios entre nosotros o no? Amén. Y tentaron a Dios, lo irritaron, y hermanos, y dice la Escritura que Moisés había mandado a aquellos espías y les habían llevado el fruto de la tierra, y ellos llegaron con el fruto y ellos probaron el fruto, y sin embargo ni así quisieron entrar. Amén. Mas Caleb era uno de los que había visto la tierra y dijo, más podremos nosotros que ellos, porque Dios está con nosotros. Esos fueron Josué y Caleb. Entonces imagínense, Josué y Caleb estaban en la misma condición del pueblo, hermanos, amén. Y entonces el pueblo dijo, no podremos, amén. Y Dios se irritó, Dios se enojó por eso, hermanos, amén. Entonces yo creo que debemos de confiar más en Dios, hermanos, de que Dios puede hacer las cosas, amén. Mire, es muy fácil, por ejemplo, para nosotros decir, bueno, ya no está nuestro pastor, eso se va a acabar. Eso tiene que tener cuidado, hermanos, amén. Porque esta obra no es del hombre, esta obra es de Dios, amén. Entonces fue lo mismo que dijo el pueblo, hermanos, amén. Dijo, ¿está Dios entre nosotros o no? ¿Cómo vamos a entrar a la tierra prometida, a la promesa? Amén. Y Dios se enojó y no entraron, pero dijo Josué y Caleb, dijeron, sí podemos porque Dios está con nosotros, amén. Entonces, yo creo que eso fue algo que se marcó en el corazón de Dios, hermanos, o en la historia, como el día de la tentación, hermanos, amén. ¿Y qué llevó a la gente a hacer eso, hermanos? Algo que entró en sus corazones desde el principio y nunca lo sacaron, amén. Entonces, por eso yo en esta tarde, hermanos, esto es un corto mensaje, pero mire, en esta tarde yo creo que usted debe examinar su corazón en este día, porque estamos diciendo hoy, amén. Usted está vivo, está con todos sus sentidos, Dios le ha dado una oportunidad más. Mientras el hombre vive, esperanza tiene de ser salvo, amén. No dejemos que crezca nada entre nosotros, hermanos, ninguna raíz de amargura, y si hay algo por ahí, hay que sacarla, hermanos, amén. Porque por ella, dice, muchos pueden ser contaminados. Entonces, no hay que hacer caso a cosas que no son conforme a la palabra, a dichos que no son conforme a la palabra. Confiemos más en Dios, hermanos, amén, y Dios va a obrar, amén. Pero si estamos peleando los unos con los otros y diciendo cosas los unos de los otros, eso va a ser lamentable en nuestro fin, hermanos, amén. Entonces, yo creo que por gracia somos salvos, hermanos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, amén. Las cosas del Antiguo Testamento, hermanos, usted sabe que fueron escritas para nuestra enseñanza, amén, para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos hicieron, amén. Entonces no hagamos los mismos que ellos hicieron, hermanos. En nosotros debe de haber un corazón arrepentido, hermanos, amén, un corazón humilde siempre, para cuando Dios nos hable, reconocer, para cuando fallamos, hermanos, amén, reconocer y arreglarlo en las cosas que fallamos. Si ofendemos a alguien, hermanos, buscar el perdón de aquel, del hermano, de Dios, y la cosa va a avanzar, hermanos, amén. Entonces yo les dejo ahí este mensaje, bueno, hermanos, amén, en sus mentes y en sus corazones, y observe cada quien su corazón, hermanos, amén. Nadie se conoce más que usted mismo, amén, y hay que sacar fuera todo lo que estorbe, y Dios nos va a seguir bendiciendo, hermanos, amén. Pónganse de pie y vamos a orar. Gloria a Dios.
Inclinamos nuestro rostro, bendito Padre Celestial, Señor, esta tarde te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo creo que tú te quieres expresar a tu pueblo, Señor, quieres expresar este pensamiento. Yo confío en que tu Espíritu Santo se mueve en cada corazón, Señor, y da a entender lo que quisiste decir esta tarde, aunque nuestras palabras son torpes, Señor. Señor, pero tú eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos, Señor. Tú adviertes a tu pueblo, Señor. Necesitamos tenerte más cerca, Dios, que tú bajes y desciendas a nuestros corazones, Señor. Pero si estamos malos de incredulidad, Señor, o si en nuestro corazón puede haber esa raíz de amargura, ¿cuántas cosas pueden estorbar, Señor, para que tú desciendas a nuestros corazones y para que desciendas a esta congregación, Señor? Aún dice tu palabra que si nosotros tenemos problemas con nuestra esposa, nuestras oraciones, Señor, no suben de nuestra cabeza. Esas oraciones no llegan a ti. Así que, Señor, queremos arreglar todo lo que esté en contra, Señor, de que nuestras oraciones suban hacia ti, Señor. Porque tu palabra está escrito, Señor, que si tu pueblo se arrepintiere y tu pueblo orare, Señor, que tú oirías en los cielos. Pero también, Señor, está esa advertencia que hay muchísimas cosas que pudieran estorbar esa oración. Señor, queremos quitar todo lo que estorbe, todo aquello, Señor, que dañe, Señor, esa comunión contigo, Señor. Que, Señor, que cuando nosotros oremos por un enfermo, que ese enfermo pueda sanar, que no haya nada que estorbe, Señor. Como lo hemos visto ahora en este mensaje, Señor. Que todo marche bien, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos siga redarguyendo en nuestros corazones. Que si todavía hay algún corazón, Señor, con esa incredulidad, con esa duda, Señor, que tú lo limpies, Señor, que tú por medio de tu palabra saques todo lo que le estorbe, Señor. Señor, y si hay algo que tiene algún hermano contra otro, Señor, eso no lo podemos arreglar orando, Señor, no lo podemos arreglar desde aquí, de este púlpito, clamando a ti, Señor. Eso no se puede arreglar de esa manera, Dios. Solamente que tú pongas el sentir en aquel corazón y aquella persona vaya y se arregle con su hermano. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos para tu honra y tu gloria. Y, Señor, síguenos ayudando, Señor. Sabemos que todavía hay sangre en el propiciatorio y tu Espíritu Santo todavía dice hoy, porque hoy es el día de salvación. Así que te damos las gracias en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano que va a despedir. Amén. El Señor, amén, que Dios, amén, bendiga su palabra, amén, nuestro hermano, amén, por ese mensaje. Así como estamos de pie, vamos a estar, amén, entonando un canto y así, amén, vamos a estar haciendo despedidos, amén. Amén, le damos gracias a Dios por su palabra, porque Él es fiel y aún nos sigue hablando. Dice su palabra que no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Vamos a estar entonando este canto, mi fe en Él, y que Dios los bendiga a cada uno en esta tarde. Vamos a estar. Muchas veces sí, Dios ha hablado aquí de distintas formas y sazón, pero en esta edad su promesa dio de sacar un pueblo a la eternidad. He vivido, sí, esperando este momento, y todo mi ser está descansando en su palabra hoy. Mi fe en Él me sacará de aquí. Nunca oí de una promesa igual, de la eternidad un día volverán carruajes y
a su presencia ángeles me llevarán. Fueron muchos los que anhelaron ser parte de esta novia del final, pero Él escogió un pueblo especial que amaría su palabra hasta el final. Y no importa cuánto tarde su venida, permanecerá aferrando a su palabra en sus corazones. Mi fe en Él me sacará de aquí. Nunca oí de una promesa igual, de la eternidad un día volverán carruajes y a su presencia ángeles me llevarán, y a su presencia ángeles